Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Por qué es importante compactar y alisar el hormigón en pavimentos? ¿Cómo se logra un acabado liso y resistente en un pavimento de hormigón? A continuación os voy a explicar algunos aspectos de interés de las alisadoras rotativas o fratasadoras. Cuando acabéis de ver la presentación, seréis capaces de comprender el funcionamiento y operación de las fratasadoras, identificar tipos, características y aplicaciones y aplicar normas de seguridad y mantenimiento. Para ello, el contenido que vamos a desarrollar se divide en 4 partes. Tras una introducción, explicaremos los tipos y características de las fratasadoras, el proceso de fratasado y factores clave, y acabaremos con aspectos relativos a la seguridad, mantenimiento y normativa. ¿Qué es una fratasadora de hormigón? Las fratasadoras de hormigón son máquinas diseñadas para alisar y compactar pavimentos, proporcionando una superficie densa, resistente y uniforme. A diferencia del fratasado manual, estas máquinas giran con paletas metálicas sobre el hormigón casi fraguado, expulsando el aire y el agua hacia la superficie. Esto sella los poros y reduce la presencia de polvo, logrando un acabado de alta calidad similar al terrazo. Gracias a este proceso, el hormigón se vuelve más duradero y adecuado para aplicaciones industriales. El fratasado mecánico ofrece múltiples ventajas. En primer lugar, mejora la calidad de la superficie, haciéndola más lisa y homogénea. También agiliza el trabajo, ya que una máquina puede cubrir hasta 450 metros cuadrados en una jornada, reduciendo la necesidad de mano de obra. Además, disminuye los costes, ya que en muchos casos elimina la necesidad de aplicar capas intermedias antes de instalar otros pavimentos como parqué o moqueta. Por último, su uso es esencial en proyectos de gran envergadura, como naves industriales o carreteras, donde la eficiencia y la resistencia son clave. En resumen, el fratasado mecánico optimiza tiempo, costes y calidad en la construcción de pavimentos de hormigón. Existen 2 tipos principales de fratasadoras de hormigón, dependiendo de su sistema de guiado y tamaño. Las fratasadoras simples son máquinas ligeras y maniobrables, operadas manualmente a través de un manillar. Son ideales para trabajar en espacios reducidos o cerca de obstáculos como muros y columnas. Dentro de esta categoría encontramos 2 variantes. Las fratasadoras mosquito, que tienen un diámetro de trabajo de entre 60 y 70 centímetros, y las fratasadoras helicóptero, cuyo diámetro oscila entre 90 y 120 centímetros. Por otro lado, las fratasadoras dobles están diseñadas para cubrir grandes superficies como las de naves industriales o pavimentos extensos. Estas máquinas son operadas por un operador sentado y cuentan con 2 juegos de aspas. Según su disposición, pueden ser de aspas solapadas, que ofrecen una cobertura eficiente sin cruzarse, o de aspas cruzadas que garantizan un acabado más uniforme. Independientemente del tipo de fratasadora, todas comparten ciertos elementos clave. En el centro de la máquina se encuentra el motor, que proporciona estabilidad y equilibrio. Además, cuentan con palas de preparación más anchas, utilizadas para eliminar irregularidades, y palas de acabado más estrechas que permiten un pulido final. También incorporan un sistema de inclinación de palas, preferiblemente ubicado en la empuñadura, que facilita el control del proceso. A la hora de elegir una fratasadora es fundamental considerar varios factores. En primer lugar, el diámetro de las palas, que puede variar entre 60 y 125 centímetros, dependiendo del área de trabajo. También es importante el tipo de motor. Los motores de gasolina son los más comunes debido a su potencia y autonomía, mientras que los eléctricos son preferidos en entornos cerrados donde no se pueden usar motores de combustión. El peso de la máquina influye en su transporte y maniobrabilidad, y la potencia determina la eficiencia y calidad del fratasado. En resumen, la elección de la fratasadora adecuada dependerá del tipo de trabajo a realizar, el tamaño de la superficie y las condiciones del entorno, garantizando así un acabado óptimo y eficiente. El fratasado del hormigón debe realizarse en el momento adecuado para garantizar un acabado óptimo. Para determinar si el hormigón está listo, se puede hacer una prueba sencilla. Si al presionar la palma de la mano sobre la superficie esta no se adhiere,
el fraguado es suficiente para iniciar el proceso. En caso de haber aplicado un tratamiento de vacío, el fratasado puede comenzar de inmediato, mientras que sin este tratamiento es necesario esperar entre 3 y 4 horas después del paso de la regla vibrante. El proceso de fratasado tiene dos fases. En la primera pasada, conocida como preparación, se utilizan palas anchas o un disco de allanar para eliminar irregularidades, expulsar el agua y el aire atrapados y sellar los poros. Luego se deja que la superficie se endurezca nuevamente antes de realizar la segunda pasada o fase de acabado. En esta etapa se emplean palas más estrechas con una inclinación gradual para conseguir una superficie lisa, densa y resistente al desgaste. Son varios los factores que influyen en el éxito del fratasado. Las condiciones del hormigón, como el tiempo de fraguado y la influencia del clima, son determinantes para obtener un buen resultado. También es clave elegir la fratasadora adecuada. El diámetro de las palas puede variar entre 60 y 125 centímetros según el tamaño del área de trabajo, mientras que el tipo de motor, gasolina, eléctrico o gas, dependerá de las condiciones del entorno. Además, el peso y la potencia de la máquina afectan su maniobrabilidad y eficiencia. Para mejorar aún más la resistencia de la superficie, se recomienda realizar un refratasado entre 15 y 30 minutos después de la última pasada. Y en grandes superficies como carreteras o naves industriales, el uso de fratasadoras con 3 rotores permite trabajar de manera más rápida y eficiente, alcanzando rendimientos superiores a los 1.200 metros cuadrados por hora. El uso de fratasadoras de hormigón conlleva ciertos riesgos que deben ser gestionados para garantizar la seguridad del operario. Entre los principales riesgos están la exposición al ruido, a las vibraciones de la máquina, que pueden causar fatiga y problemas musculoesqueléticos con el tiempo. También es importante considerar el riesgo de sobreesfuerzos debido a posturas inadecuadas, así como el peligro de impactos o atrapamientos con las partes móviles de la fratasadora. Para minimizar estos riesgos es fundamental el uso de equipos de protección personal. Los cascos ayudan a reducir la exposición al ruido excesivo, mientras que el calzado antideslizante evita resbalones y caídas. Además, el uso de gafas de protección protege los ojos de partículas proyectadas y los guantes previenen cortes o lesiones en las manos. En cuanto al mantenimiento, es esencial que se realice con la máquina apagada para evitar accidentes. Antes de cada uso se recomienda limpiar la fratasadora y revisar su estado general. Si requiere una reparación, debe ser realizada por personal autorizado y cualificado. Al finalizar el trabajo, la máquina debe almacenarse en un lugar seco, seguro y alejado de zonas de paso. Por último, es fundamental cumplir con la normativa vigente. Todas las fratasadoras deben contar con el marcado CE, que certifica su conformidad con los estándares de seguridad europeos. Además, deben cumplir con el Real Decreto 1215 de 1997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos de trabajo. Aplicar estas medidas no solamente protege al operario, sino que también prolonga la vida útil de la máquina y evita incidentes en obra. Pues bien, ya podemos adelantar o concluir con las siguientes ideas en este objeto de aprendizaje. El fratasado mecánico es una técnica que permite obtener superficies de hormigón más lisas, densas y resistentes, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo en comparación con el método manual. Existen dos tipos principales de fratasadoras: las simples, ideales para áreas pequeñas y de difícil acceso, y las dobles, diseñadas para grandes superficies industriales. Para lograr un acabado óptimo, el proceso debe iniciarse cuando el hormigón ha fraguado lo suficiente como para no dejar huellas visibles al pisarlo. La elección de la fratasadora adecuada depende de factores clave como el diámetro de las palas, el tipo de motor, el peso y la potencia, ya que estos elementos determinan su eficiencia en distintos entornos. Y finalmente, la seguridad y mantenimiento son fundamentales en el uso de estas máquinas, el empleo de equipos de protección personal y una correcta supervisión que previenen este tipo de riesgos laborales y prolongan también la vida útil del equipo. Muchas gracias por su atención.